Hola, antes de comenzar, recuerde que esta información es únicamente para fines educativos y no debe tomarse como asesoría legal. Las leyes de herencia pueden ser complicadas y cada familia es diferente, así que es importante consultar con un abogado calificado en su estado sobre su situación particular. Hoy vamos a responder una de las preguntas más importantes que una persona puede hacerse. ¿Quién se va a quedar con mi casa cuando yo me muera? Muchas personas pensamos, pues mi esposo o mis hijos se van a poner de acuerdo, o la casa se va a quedar con el hijo que me cuidó. Pero no necesariamente. Si usted no tiene un plan legal, la ley de Texas va a decidir por usted. Y en muchas ocasiones el resultado no es el que la familia esperaba o prefería. Vamos a ver algunos de los escenarios más comunes. Pregunta número 1. Soy una persona soltera con 3 hijos. Si muero sin testamento, ¿quién se queda con mi casa? Si usted no está casado y tiene 3 hijos, generalmente sus hijos heredarán la casa en 3 partes iguales. Es decir, si usted era dueño del 100% de su casa, cada hijo podría terminar con aproximadamente una tercera parte. Y aquí es donde comienza uno de los problemas. Ya no tenemos solo a un dueño, ahora tenemos 3. Pregunta número 2. ¿Y qué pasa si uno de esos hijos vivió conmigo durante años, me cuidó y yo siempre dije, cuando yo muera, esta casa va a ser tuya? Ese es un problema que vemos con frecuencia. Aunque usted haya expresado durante años que quería dejarle la casa a ese hijo, una promesa verbal por sí sola generalmente no sustituye un plan sucesorio legalmente válido. Si usted muere sin haber hecho el plan adecuado, la ley de sucesión intestada determina quién heredará. Así que el hijo que vivió con usted y lo cuidó podría terminar compartiendo la propiedad con sus hermanos. La ley no reparte la propiedad basándose simplemente en quién cuidó más a mamá o papá. Pregunta número 3. ¿Y si ese hijo continúa viviendo en la casa durante 20 años y paga los biles, paga los impuestos, las reparaciones y el mantenimiento, se convierte automáticamente en el único dueño? La respuesta es no. El simple hecho de vivir en la propiedad, pagar los impuestos y encargarse del mantenimiento no elimina automáticamente los derechos de los demás copropietarios. Así que usted podría tener una situación donde un hijo ha vivido ahí durante muchos años y ha pagado prácticamente todo, pero sus hermanos todavía tienen derechos de propiedad. Y este es uno de los problemas que puede aparecer hasta años después. Por ejemplo, uno de los hermanos puede decir, yo quiero vender mi parte, o incluso puede surgir un conflicto sobre la venta de toda la propiedad. El punto importante es que vivir ahí y pagar los gastos por sí solo no convierte automáticamente a esa persona en el único dueño. Pregunta número 4. ¿Qué pasa si uno de mis hijos falleció antes que yo? Aquí tenemos que mirar si ese hijo dejó descendientes. Por ejemplo, supongamos que usted tuvo 3 hijos, Ana, Carlos y José. José falleció antes que usted. Si José dejó 2 hijos, sus nietos, esos nietos generalmente toman la parte que le habría correspondido a José. En otras palabras, usted podría terminar dejando una parte de la casa directamente a sus nietos, aunque quizá no tenga una relación cercana con ellos. Si el hijo que falleció no dejó descendientes, entonces la distribución cambia conforme a las reglas de sucesión de Texas. Por eso no basta con decir, mis hijos se van a encargar de todo. Tenemos que saber exactamente quiénes son sus descendientes cuando usted fallece. Pregunta número 5. Ahora hablemos de personas casadas. Compré mi casa antes de casarme. Si muero sin testamento, ¿mi esposo se queda con la casa? No necesariamente. Una casa que usted adquirió antes del matrimonio generalmente es su propiedad separada o separate property. Si usted fallece sin testamento, dejando esposo o hijos o demás descendientes, la ley de Texas divide los derechos sobre esa propiedad de una manera que sorprende a muchas familias. En términos generales, respecto a sus bienes raíces separados, su esposo recibe un derecho vitalicio sobre una tercera parte y sus hijos o descendientes reciben los demás derechos correspondientes. Eso significa que no podemos simplemente asumir que el esposo se convierte en dueño de toda la casa. Además, puede existir derechos de homestead del cónyuge
sobreviviente que también deben analizarse. Así que cuando hay una casa de propiedad separada, hijos y un cónyuge sobreviviente, la situación puede ser considerablemente más complicada de lo que la familia esperaba. Pregunta número 6. ¿Y si la casa donde vivimos la heredó mi esposo de su familia? Una propiedad recibida por herencia durante el matrimonio generalmente también es propiedad separada. Así que si su esposo heredó esa casa y después fallece sin testamento, no debemos asumir que usted automáticamente hereda el 100% de la propiedad. Si él tiene hijos o demás descendientes, entran en juego las mismas reglas de propiedad separada que acabamos de explicar. Y si no tiene descendientes, las reglas son diferentes. Por eso es tan importante saber primero si una propiedad es comunitaria o separada antes de determinar quién la hereda. Pregunta número 7. ¿Qué pasa si quiero regalarle parte de mi casa a mi nuevo esposo y lo agrego en la escritura? Aquí hay que tener muchísimo cuidado. Agregar a una persona a una escritura no es simplemente poner su nombre en el título. Usted puede estar haciendo una transferencia real de propiedad. Por ejemplo, si usted le transfiere válidamente a su esposo la mitad de una casa que antes era solamente suya, esa mitad puede convertirse en propiedad de él. ¿Y qué sucede si después él fallece? Su parte no necesariamente regresa automáticamente a usted. Dependiendo de cómo se hizo la transferencia, de la naturaleza de la propiedad y de quiénes sean sus herederos, usted podría terminar compartiendo derechos sobre esa casa con otras personas, incluyendo los hijos de su esposo. Por eso, por lo general, nunca recomendamos cambiar una escritura simplemente porque alguien dice, ponlo en el deed y ya. Primero hay que entender exactamente qué derechos se están creando. Pregunta número 8. ¿Qué pasa con una familia mixta o a blended family? Mi esposo y yo compramos la casa durante el matrimonio, pero yo tengo hijos de una relación anterior. Esto es uno de los escenarios más importantes. Supongamos que la casa es propiedad comunitaria. En términos generales, cada esposo tiene su interés en esa propiedad comunitaria. Si usted fallece sin testamento y tiene un hijo que no es también hijo de su esposo actual, su mitad de la propiedad comunitaria pasa a sus hijos o descendientes conforme a las reglas de Texas. Su esposo conserva su propia mitad. Por ejemplo, si usted tiene un solo hijo de una relación anterior, su esposo podría terminar siendo dueño de una mitad de la casa y su hijo de la otra mitad. Ahora imagine que su esposo quiera vender la casa, pero su hijo no. O su hijo quiere recibir su parte, pero su esposo quiere seguir viviendo ahí. Ese es exactamente el tipo de conflicto que un buen plan patrimonial puede ayudar a evitar. Pregunta número 9. Entonces, ¿cuándo puede mi cónyuge terminar con toda la casa comunitaria? Aquí hay una regla muy importante. Si la casa es propiedad comunitaria, cuando usted fallece, todos sus hijos y demás descendientes sobrevivientes también son hijos o descendientes de su cónyuge sobreviviente, entonces su mitad de la propiedad comunitaria pasa al cónyuge sobreviviente. El cónyuge ya tiene su propia mitad y recibe la mitad del fallecido. Por eso puede terminar con el 100% de la propiedad comunitaria. Pero hay que fijarnos en la diferencia. Si usted tiene, aunque sea un hijo o descendiente, que no sea también descendiente de su cónyuge sobreviviente, la regla cambia. Por eso las familias mixtas necesitan prestar especial atención a este tema. Pregunta número 10. Escuché que hay un límite de tiempo para presentar un testamento a probate. ¿Es cierto? Sí. En Texas la regla general es que un testamento debe presentarse para probate dentro de los 4 años siguientes al fallecimiento. Pero aquí quiero hacer una aclaración importante. Existen excepciones. En ciertas circunstancias, un testamento puede ser admitido después de los 4 años si la persona que solicita el probate demuestra que no estuvo en default por no haberlo presentado a tiempo. Así que no es correcto decir que al cumplir 4 años, el testamento automáticamente desaparece. Pero esperar puede complicar muchísimo las cosas. Por eso, si alguien fallece y dejó un testamento, no lo guarde durante años pensando, algún día nos encargamos de eso. Consulte con un abogado lo antes posible para determinar qué debe hacerse. Pregunta 11. ¿Es verdad que Medicaid puede intentar recuperar dinero de mi patrimonio después de mi muerte? Sí, en ciertas circunstancias.
Texas tiene el Medicaid State Recovery Program, conocido como MERP. Este programa puede permitir que el estado de Texas busque recuperar de ciertos patrimonios el costo de determinados servicios de cuidado a largo plazo pagados por Medicaid. Pero esto no significa que Medicaid automáticamente se quede con su casa. Existen requisitos, excepciones y situaciones en las que el Estado no busca recuperación. Por ejemplo, pueden existir protecciones relacionadas con un cónyuge sobreviviente, ciertos hijos y otras circunstancias. También existen reglas relacionadas con hardship waivers. Es por eso que este tema es uno de la planificación anticipada que puede ser muy importante. Para concluir, como hemos visto, la ley de Texas tiene reglas muy específicas sobre quién hereda una casa. Y algunas de las ideas que escuchamos todo el tiempo, todo automáticamente pasa a mi esposo. Mis hijos se van a poner de acuerdo. La casa es para el hijo que me cuidó. Yo ya le dije a todo el mundo lo que yo quiero. Esto puede resultar muy diferente cuando aplicamos la ley de Texas. Hay que pensarlo de esta manera. Si usted no hace un propio plan, la ley de Texas ya tiene uno preparado para usted. Pero ese plan no conoce a su familia, no conoce sus intenciones, no conoce las promesas que usted hizo, no sabe qué hijo lo cuidó durante 20 años y no sabe cuál resultado usted considera justo. Simplemente aplica las reglas establecidas por la ley de Texas. Por eso, si usted quiere decidir quién recibe su propiedad, quién puede vivir en ella y qué sucede después de su muerte, es importante crear un plan legal correctamente preparado. Dependiendo de la situación, ese plan podría incluir herramientas como un testamento, un fideicomiso, una transfer on death deed o en ciertos casos una escritura conocida comúnmente como una Lady Bird deed. No todas estas herramientas son apropiadas para todas las personas. La estrategia correcta depende de su familia, su propiedad y sus objetivos. Pero normalmente es mucho más sencillo hacer una planificación mientras usted está vivo que dejar que sus hijos, su esposo o su familia intenten resolver estos problemas después de su muerte. No deje una de las decisiones más importantes sobre su patrimonio únicamente en manos de las reglas de sucesión del estado de Texas.